Bueno, voy a comentar el libro de Alessandro Barico, The Game, que acaba de aparecer en la editorial Anagrama. Se trata de un libro publicado originalmente en italiano en la editorial Giulinaudi en Turín en el 2018 y traducido ahora por Xavier González Rovira en esta editorial Anagrama, en la que también están publicadas algunas de las novelas de Barico, autor de libros como Tierra de Cristal, Océano Mar, Esta historia sin sangre, Seda o City. Y también se han publicado en esta editorial, en Anagrama, ensayos como Los Bárbaros, ensayo sobre la mutación, que es el antecedente de este libro The Game. Tengo que decir que cuando leí Los Bárbaros no fue un libro que me interesara mucho, me pareció pues un libro bastante básico, en algunos momentos de un ingenuismo casi aterrador, que tiene consideraciones sobre el fútbol, sobre los libros, sobre Google, sobre cómo se pierde el alma, la espectacularidad, la nostalgia, la democracia, la educación, el papel de las élites con la llegada de todo este mundo de las redes. Desde entonces ha pasado un tiempo y aparece publicado The Game, que ha sido recibido con euforia en Italia y que antes de publicarse en español ya había tenido artículos muy elogiosos, señalando que se trataba de un libro excepcional. Bueno, evidentemente, como puede apreciarse, es un libro de bastantes páginas, tiene 330 páginas, y he estado leyéndolo este fin de semana. De nuevo, no me ha parecido un libro mínimamente importante, es un libro bastante básico en el que hace una suerte de historia de la computación y de el marco tecnológico en el que nos encontramos y cuáles son los cambios principales que han acontecido, que para Alessandro Barico suponen la creación, la generación de un nuevo mundo. Está escrito de una forma, eso sí hay que decirlo, muy sencilla, es un libro sumamente accesible, carece de toda bibliografía, lo cual hace que parezca que se trata de una investigación absolutamente original. Se basa evidentemente en muchas cosas que están publicadas, se presenta como si él fuera una suerte de arqueólogo, un analista de los datos, de las huellas, de las ruinas, de los materiales del tiempo ciberconectado, cibercomputacional, pero sin embargo, como digo, lo que descubre, lo que plantea en muchos casos son absolutas obviedades. Voy a aproximarme, como hago siempre, al libro en su desarrollo secuencial. Comienza con una sección que se llama Username, en la que señala que hace 10 años publicó este libro Los Bárbaros, su ensayo sobre la mutación, y cómo bueno, fue una obra que tuvo una recepción un tanto confusa, porque algunos pensaban que estaba atacando algo que estaba sucediendo, que estaría atacando a los bárbaros, y esa recepción desatenta y simplista de ese libro le animó también a realizar esta investigación. Allí señala no se estaba produciendo una involución, sino una revolución, que sería la revolución digital. Se suele hablar de nuestra época como una época en la que estamos incapacitados para concentrarnos, dispersos, en un estéril multitasking, siempre pegados a cualquier ordenador, vagando por la corteza de las cosas, aparentemente sin conseguir otra cosa que la inutilidad y la aflicción. Algunos señalaron que estábamos en un momento de apocalipsis cultural y esto fue, como dice Alessandro Barico, un periodo irritante. El asunto no estaba nada claro, sin duda, tenía que ver con la revolución digital, con los ordenadores y con la globalización y con los mercados. Cuando escribió el libro de los bárbaros, dice Barico, lo hizo para aclararse a sí mismo y a los demás y sobre todo con la intención de tratar de pensar qué es lo que estaba sucediendo y cómo estaba cambiando nuestra refinada civilización en una mutación que nos concernía a todos y que iba a alumbrar lo que él llama una nueva civilización. Era esa astuta mutación y sobre todo qué tipo de técnicas de supervivencia y qué giro estratégico genial se estaba produciendo allí, y él lo iba a analizar con la actitud que él mismo describe de un realista quisquilloso que se apartaba tanto de la propensión a la literatura fantástica cuanto de los discursos de carácter catastrofista. Lo que tenía claro es sobre todo que la mutación que se estaba produciendo suponía el final de ciertas minorías,
que serían las élites y los intermediarios, y cuando escribió Los bárbaros, que lo fue publicando en la República por entregas en un periódico, lo que quería era sobre todo subrayar que no se trataba de un libro contra los bárbaros, sino que era el libro sobre una mutación, sobre una transformación tecnológica que afectaba a todas nuestras prioridades. Señala aquí o presenta una lista de aquellas cosas que marcan este mundo en el que nos encontramos, que son la Wikipedia, Facebook, Skype, YouTube, Spotify, Netflix, Twitter, YouPorn, Airbnb, el iPhone, Instagram, Uber, WhatsApp, Tinder, TripAdvisor, Pinterest. Y sobre todo que estas son cosas que tenemos a la mano, que usamos y que marcan la época en la que nos encontramos y que ya nadie hace, por ejemplo, puzzles de paisajes alpinos. Estamos en el momento en el que, según Alessandro Barico, se ha generado una humanidad aumentada o una humanidad aumentada ha comenzado a abrirse camino y este es un mundo nuevo, un mundo de una auténtica revolución, un mundo que no seríamos capaces de explicar de momento aparentemente cuál es su propósito y que no conocemos con exactitud y por lo tanto él adopta el tratamiento de enfrentar o analizar estas herramientas, estos cambios, estas mutaciones trazando una serie de mapas. Sabemos con certeza que nos orientamos con mapas, dice en la página 19, que todavía no existen. Tendremos una idea de la belleza que no sabemos prever y llamaremos verdad a una red de imágenes que en el pasado habríamos denunciado como mentiras. El intento de este libro es el de vivir un rato en esta revolución, abismarse en ella, analizarla, hacer un viaje. Para no perderse demasiado, dice, usaré una brújula que nunca le ha decepcionado. Esto es el miedo. Hay que seguir las huellas del miedo para acabar en casa y para tratar de encontrar un espacio de comprensión. Y sobre todo darse cuenta que no se está perdiendo la humanidad, sino que se está generando una nueva forma de pensamiento. Se están generando nuevas elecciones, decisiones, opiniones a través de máquinas, algoritmos, estadísticas y clasificaciones. Y tenemos que pensar este mundo, aunque sea un mundo frío, aunque sea un mundo exacto, que nos da miedo o que nos perturba. Y hay que hacerlo como un cartógrafo, informándose y trazando rutas o por lo menos señalando qué tipo de conexiones y viajes podríamos hacer. La segunda sección se titula Password y trata de pensar qué es esto de lo digital, esta secuencia de ceros y de unos, cuál es el efecto de lo digital en la comprensión de nuestro mundo y sobre todo cómo una parte infinitesimal se pierde en la digitalización con respecto al mundo analógico. Habla de cómo ha sido en el siglo XXI cuando se ha producido el advenimiento de esta revolución digital y cómo estas revoluciones tecnológicas plantean transformaciones importantes en la forma de pensar de los hombres, aunque no son tan decisivas como llegamos a veces a pensar. Analiza cuál fue la transformación fundamental producida por Gutenberg y por la imprenta, por Stephenson y por la máquina de vapor, pero sobre todo cómo es muy difícil que se produzcan revoluciones mentales, que se produzcan cambios. Creemos que la revolución mental es un efecto, dice en la página 35, de la revolución tecnológica y en cambio deberíamos entender que lo contrario es la verdad. Primero la revolución mental, luego la tecnológica. No os preguntéis qué clase de mente puede generar el uso de Google, preguntaos qué clase de mente ha generado una herramienta como Google. Hay por tanto que invertir la secuencia y tratar de pensar la inteligencia que ha generado la revolución digital. Analiza en la sección del play, es decir, cuando comienza la más larga secuencia, que es la sección del play, en primer lugar, donde está la vértebra cero de esta revolución digital. La vértebra cero, es decir, el arranque de esta revolución digital, está para Alessandro Barico en el año 1978 con la creación del videojuego Space Invaders y este Space Invaders es el juego creado por el ingeniero japonés Nishikato Tomohiro, que consistía en disparar a extraterrestres que caían desde el cielo y que nosotros con un joystick intentábamos matarlo. Es un videojuego al que jugué yo en mi infancia, en el que, como todos los videojuegos, era malo de solemnidad, es decir, no conseguía nada, y él viene a señalar cómo Space Invaders va a crear una postura, que es la postura de la relación hombre-teclado,
y esa relación del hombre con el teclado, con el monitor, es fundamental, y sobre todo cómo se produce la sustitución de este juego con este mueble y con esta pantalla de Space Invaders, que viene a sustituir el juego con el Footballing, que es un juego, hay que decirlo, absolutamente maravilloso. Y bueno, es este juego el que va a generar un nuevo tipo de postura, que es esa postura del hombre teclado pantalla, y que va a ser una de las grandes transformaciones, y sobre todo también viene a señalar que Space Invaders es un juego y que esa condición de juego va a ser fundamental. Se pregunta, ¿qué es lo que aprendemos? Aprendemos a generar el cambio dando a luz herramientas que, si no son juegos, al menos lo parecen. Las segundas fechas que analizan son del año 1981 a 1998, cuando se pasa del Commodore 64 a Google, que es lo que llama la época clásica, el momento decisivo de la revolución digital, que es cuando van a aparecer los ordenadores personales, y sobre todo cuando la ecuación entre inteligencia y aburrimiento comenzó a hacer aguas. En el año 1981 se divulga el SMTP, el primer protocolo de mail. En el año 82 también comienza a comercializarse los CDs, y el primer CD contenía una música que dice Les de extraña fealdad, que es la Sinfonía Alpina de Richard Strauss, opinión que obviamente no comparto. En el 88 la cámara digital, la cámara fotográfica se vuelve completamente digital, y aquí aparece la fábrica Fuji, la fábrica japonesa. En el año 1990, un ingeniero informático, Tim Berners-Lee, inaugura la World Wide Web, y esto supone un completo cambio del mundo. Bueno, analiza qué fue ARPANET, cuáles son los orígenes de Internet, que es algo que hace de una forma realmente muy básica. Bueno, y todas estas partes, digamos así, cronológicas, son materiales bastante poco elaborados, son muy poco elaborados, que están en toda clase de libros sobre la historia de la computación, sobre la historia de la cibernética, de la tecnología, de Internet, y que aquí los trata, pues digamos, únicamente asumiéndolos sin darle mayor importancia, bueno, hablándonos de cómo aparece, cómo se abre Mosaic en el 93, cómo nace en el 94 en Seattle Cadabra, que se va a convertir luego en Amazon, como en el 94 IBM saca el primer smartphone y también nace la PlayStation, y también aparece Yahoo, como en el 95 Bill Gates lanza Windows 95 y nace eBay para el mercado abierto a todo el mundo para comprar y vender cualquier cosa. Lo primero que se vendió fue un puntero láser roto. Y también como en el año 1998 dos estudiantes de 24 años de la Universidad de Stanford, Sergey Brin y Larry Page, lanzan el motor de búsqueda Google, que sobre todo, digamos, va a marcar nuestra vida, va a marcar este tiempo de la digitalización, esta apertura de una nueva civilización. En los comentarios a esto que llama época clásica, señala que cuando analizamos esto nos damos cuenta de que parece que se estuviera perdiendo el contacto directo con las cosas, pero que también este tipo de herramientas van a suponer la destrucción de los intermediarios y de las élites políticas e intelectuales, que se produce una profunda desmaterialización y que se va abriendo camino lo que él llama una humanidad aumentada, que tiene que ver sobre todo con la condición de lo hipertextual y de lo hipermediático, y con esa situación o esa dimensión en las que nos entregamos a la navegación, que supone que el hiperhombre o esta humanidad aumentada no está obligada a ser lineal, y esa dimensión, digamos, de algo que está fracturado y que puede manejarse en múltiples direcciones o una navegación sería para él fundamental. Analiza también la cuestión del ultramundo, en el sentido de que la web crea una copia digital del mundo y es el lugar en el que pasamos gran parte de nuestra vida, y cómo lo que es fundamentalmente la web es un ámbito de gestos y de gestos motrices, y organizar, dice la página 92, un ultramundo y ponerlo en rotación con el primer mundo hasta organizar un sistema de realidad basado en una doble fuerza motriz ha sido lo que ha sucedido. Estamos rebotando entre el mundo y el ultramundo digital, trazando un entramado que legítimamente llamamos realidad. Navegamos, dice en la página 93, continuamente, y esta es nuestra forma de vivir, de producir sentido, de desmenuzar experiencia. En esto somos realmente una humanidad inédita, y lo éramos ya en el amanecer de la revolución, cuando a la luz autoral de la época clásica pusimos la base
de este movimiento. Un mundo de máquinas, de esas relaciones hombre-teclado-pantalla, que genera una experiencia bastante real a condición de no serlo en absoluto, lo cual es un embrollo lógico. También analiza cómo la situación de la revolución digital es un movimiento de fuga o incluso de exilio, de gente que se fugaba porque se estaba escapando de un siglo, el siglo XX, que había sido uno de los más horribles de la historia de la humanidad. Y por tanto, la obsesión por la frontera, la idolatría hacia cualquier línea de demarcación, el instinto de organizar el mundo en zonas protegidas y no comunicantes, tiene que ver con el intento de boicotear las fronteras, de derribar las murallas, de organizar un espacio abierto en el que todas las cosas se pongan en circulación, y hay una demonización de la inmovilidad, asumiendo el movimiento como un valor primordial, necesario, totémico e indiscutible. Bueno, en muchos momentos Alessandro Barico se deja llevar por la retórica marketingiana y propagandística de la web sin analizar realmente de qué nos estamos fugando, hacia dónde nos dirigimos y qué está sucediendo. Señala así que desde el año 1989, con la caída del muro de Berlín, se van a poner las bases de la revolución digital, que se combina con movimientos colectivos que van evidentemente en la misma dirección. La globalización y el nacimiento de la Unión Europea son solo los asuntos más evidentes. Esta relación entre tecnología digital y globalización, o entre la construcción de Europa y la revolución digital, es algo que habría que analizar, porque no basta con poner un párrafo, esta obviedad, esta perogrullada, y dejarlo así caer, pero esto sucede constantemente en este libro. Viene a insistir en que el siglo XX fue un siglo atroz y la primera comunidad humana capaz de autodestruirse con un arma total, y era el paradójico patrimonio de una civilización en apariencia refinadísima, pero que tuvo un trágico final. La gente de la revolución digital, según Barico, sería gente en fuga, que no tenían ninguna teoría del mundo, sino que estaban estableciendo una práctica del mundo por medio de herramientas. No tenían un proyecto del hombre, tenían una urgencia, dice, de desintegrar lo que nos había jodido. Una humanidad aumentada, accesible a la mayoría, que acababa, dice él, con el concepto de élite, aunque genera a su vez otras élites. Dice que la mejor manera de deshacerse de un sacerdote es lograr que todo el mundo sea capaz de obrar milagros. Se puede decir que en cierta medida Alessandro Barico es una especie de luterano de la revolución digital, o un calvinista de la revolución digital, que está vendiéndonos el espíritu del neocapitalismo neoliberal digital tecnológico, y que cree que han desaparecido los mediadores, como también habrían desaparecido los sacerdotes y los mediadores en el tiempo de la Reforma Protestante. Y esta revolución digital, que haría presuntamente desaparecer las élites, lo que genera son nuevas élites, nuevas desigualdades, nuevos millonarios, toda una ética de la tecnología computacional contemporánea que en realidad está generando un crecimiento asimétrico, que estos textos absolutamente integrados y totalmente torrijísticos, es decir, de una perogrullez absoluta, vienen a cimentar, o quieren en cierta medida venir a vender con un lenguaje sí muy directo, y sobre todo creando un espantajo, creando un dibujo totalmente caricaturesco, que sería ese siglo XX que va dibujando Barico, que es realmente una invención suya, que nos presenta como un siglo atroz, pero que en ningún momento analiza también sus condiciones tecnológicas, sus condiciones epistemológicas, qué tipo de estética, ética y política en él se habría desplegado. Dice en la página 108, los padres de la insurrección digital no tenían un proyecto exacto de humanidad, pero conocían de forma instintiva una línea de fuga del desastre, y en esa dirección han alineado efectivamente todo lo que durante un periodo se ha construido. No tengo ninguna certeza de que la revolución digital sea un intento de escaparse del desastre del siglo XX, o que no sea una consecuencia del mismo, es decir, que sea en realidad una consecuencia, pero no creo que sea directamente algo que ha querido sacarnos de los desastres políticos allí ocasionados, y en realidad parece más bien una consecuencia de la posmodernidad o del despliegue de la globalización y también del turbocapitalismo y del sistema tóxico financiero en el que nos vimos envueltos en el final del siglo XX y en el comienzo del XXI. Alessandro Barico demuestra que está totalmente fascinado con Steve Jobs, pero también con Stewart Brand, y saca aquí a colación la conferencia del 12 de junio del 2005 en Stanford, en la que Steve Jobs pronuncia un discurso a los licenciados que viene a considerarse su testamento espiritual, que concluye con una frase mítica: "Stay hungry, stay foolish", quedaros con hambre, quedaos locos, y cómo en esto se ve basado en el World Earth Catalog, en el Catálogo General de la Tierra,
y en las ideas de Stuart Brand. Analiza aquí esa dimensión de la contracultura californiana. Bueno, aquí evidentemente libros como el libro sobre la siliconización del mundo y textos publicados en la editorial Caja Negra o el libro La búsqueda del algoritmo de Fink nos podrían ser mucho más útiles de los que lo son este texto, y comenta así a la carrera quién era Stuart Brand, qué papel tenía la Joint Conference Computer del año 68 con Douglas Helbert, y cómo aparece el ratón y el ordenador personal, y cómo se acuña en el 74 esa expresión del ordenador personal, que finalmente va a hacer que tengamos nosotros, como tengo yo ahora sobre nuestra mesa, un ordenador que nos permita estar conectados e incluso grabar este vídeo. Bueno, analiza aquí, como digo, todo esto de una forma bastante básica, sin grandes matizaciones. La siguiente sección está dedicada al año 1999-2007, se subtitula de Napster al iPhone, la colonización o la conquista de la web, y habla de cómo Swan Fanning crea Napster, cómo en el 2000-2001 estalla la burbuja de las .com, la burbuja especulativa. Es algo que trata con una precipitación absoluta, porque seguramente no tiene ninguna capacidad para pensar qué supuso esa crisis de las .com y cómo cayeron por tierra. También tiene aquí una sección tremendamente decepcionante sobre lo que supuso el atentado de las Torres Gemelas. En ningún caso él habla siempre del desastre del siglo XX, pero también los desastres, el papel que tiene el terrorismo y la violencia que se despliega en el presente, y cómo están asesinando continuamente a gente en el mundo, cómo se ha devastado ciudades como Alepo, la violencia, las fronteras, la voracidad, el neocolonialismo, la nueva forma del esclavismo contemporáneo. Eso no, eso es el mundo feliz, ese es el mapa de este juego, es toda una gamificación absoluta, y le importa poco porque en realidad vive como en el mundo de Rapunzel y tiene esta especie de momento realmente más idiotizante de lo que uno puede imaginar. Es decir, ni siquiera tiene la capacidad de la lucidez analítica, las intuiciones filosófico-poéticas de McLuhan, sino que tritura una cantidad de cuestiones y les da un tratamiento, sí, no catastrofista ni apocalíptico, sino sencillamente desubicado, en el que, ubicándose pretendidamente en la revolución digital, lo hace con un discurso que tiene mucho de casposo y de viejuno, aparentemente innovador, pero en realidad sin capacidad para analizar, para penetrar en qué momento nos encontramos. Bueno, aquí analiza que nace Wikipedia, que aparece LinkedIn, que le da una enorme importancia porque dice que es la primera vez que la gente hace una copia digital de sí misma y la coloca en el ultramundo. Se pone en el 2003 a la venta BlackBerry, el primer smartphone, y como bueno, aparece Skype, y como aparece el progenitor de Facebook, que es MySpace, algo que no analiza. En el 2004, el 4 de febrero, aparece Facebook como una red social en principio reservada a estudiantes de las universidades. También nace Flickr. Van apareciendo la web.2, también habla de la importancia que tienen series como Perdidos o Los Sopranos. Bueno, lo menciona en un párrafo de 20 líneas. En el 2005 nace YouTube, que es en este momento el segundo sitio más popular de Internet del mundo. En el 2006 nace Twitter, también aparece YouPorn. En el 2007 Amazon lanza el Kindle y parece como si el libro de papel estuviera a punto de desaparecer, algo que, como sabemos, finalmente no sucedió. Bueno, analiza en estas páginas lo que llama los comentarios a la época de la colonización, y dice que ha vuelto a ver el vídeo en el que Steve Jobs presenta el iPhone y está ahí excavando, porque dice que en este libro está excavando buscando fósiles, como si fuera un paleontólogo y estuviera buscando los restos de los dinosaurios, las huellas fósiles que le permitirían interpretar el presente, y dice que lo que más le llama la atención es ver que en ese vídeo Jobs se divierte como un crío. Y no estoy diciendo, dice, que se divierta porque allí esté haciéndose el guay sobre el escenario, no. Lo que quiero decir es que está divirtiéndose hablando del iPhone, pero está sobre todo divirtiéndose utilizándolo, porque nos está mostrando que el iPhone era divertido. Esto nos está diciendo que es un juego. Y aquí está el centro del libro, en la página 148, el fósil es que la revolución digital está formada por juegos. Nos está diciendo que todo es un juego y que conceptualmente el iPhone estaba construido como un videojuego, porque el videojuego, bien está saberlo, es de hecho uno de los mitos fundacionales, dice en la página 149, de la insurrección digital.
una de las divinidades mayores en el Olimpo de esa gente. Stuart Brandt escribió para la revista Rolling Stone un largo artículo que entrará más tarde en la historia de la primera profética y genial teorización de lo que iba a pasar con los ordenadores, y es cuando hablaba de cómo cuando estaba jugando, viendo jugar a alguien a los Space Invaders, es como si estuvieran fuera de sus cuerpos, algo semejante a cómo se sentía la gente cuando consumía las drogas. Bueno, el videojuego es sin duda un elemento central de nuestra cultura, el señalar que algo es divertido, y tiene que ver con la idea de la superficialidad. Bueno, Alessandro Barico hace una reivindicación de la superficialidad como un pensar al revés, como algo que es simple, muy simple, sencillo, pero al mismo tiempo es complejísimo y es difícil, es decir, todos estos aparatos que tenemos son aparatos, herramientas muy sofisticadas, y dice que la esencia de la experiencia ha salido de sus guaridas subterráneas, eligiendo la superficie como su hábitat natural. He de decíroslo, hemos llegado al corazón de la cultura digital. El corazón de la cultura digital, para Barico, es la superficie, y es lo que crea un nuevo esquema mental que lo que hace es cuestionar el concepto de experiencia. La insurrección digital, dice en la página 159, golpea de hecho el corazón de la cultura del siglo XX, desintegrando su principio fundamental, que el núcleo de la experiencia estaba sepultado en profundidad, que era accesible solo con el esfuerzo y gracias a la ayuda de algún sacerdote. La insurrección digital arrebataba ese núcleo de las garras de la élite y lo hace haciendo subirlo a la superficie. No lo destruía, no lo anulaba, no lo banalizaba, no lo simplificaba miserablemente, lo dejaba en libertad sobre la superficie del mundo. Esto es, rechazaban el mito de la profundidad. Se desenterró el corazón del mundo y se colocó en la superficie. Bueno, esta dimensión irresistible, algunos vendrían a pensar que hemos perdido la memoria de cierta vibración y están ahí los ataques a la insurrección digital. Señala cómo en una ocasión, hace unos años, estuvo filmando una película y le decían, bueno, que había una gran diferencia entre lo digital y las formas tradicionales de hacer cine, y hizo que le proyectaran al mismo tiempo la imagen de lo que estaba haciendo en su película en digital y en el soporte tradicional, y no se veía ninguna diferencia. Entonces parece ser que el ayudante de fotografía le dijo que se fijara en el borde de la proyección para darse cuenta de cómo el celuloide oscilaba o temblaba, y es esa vibración, la vibración específica, la oscilación o la irregularidad que tiene el celuloide frente a la filmación en formatos digitales. Es esa vibración, dice en la página 167, ese resonar, ese desenfoque en el que la realidad asume el aliento de un sentido, es la dilación en la que la realidad produce misterio y es por lo tanto el lugar, el único de cualquier experiencia auténtica. No existe auténtica experiencia sin esa vibración. Y luego dice olé. Bueno, tiene muchas veces esa cosa que no me gusta nada de la forma en la que escribe este Barico, ¿no? Que escribe algo y luego ahí lo tienes, ahí lo llevas, olé, amén, no sé qué, como puntualizándose. Es una escritura torpísima, o sea, muy degradada, infraperiodística, realmente, o sea, no tiene ni el nivel de los twitters, pero ahí así de esa forma lo hace. Aquí está casi haciendo una definición del aura benjaminiana o de la pequeña vibración de la realidad, pero este texto, como digo, al lado de los textos de Virilio, que decir de los textos de Brea y de tantos y tantos teóricos, o de Prada, de sus reflexiones sobre Internet, este libro realmente no tiene ninguna consistencia. Nos habla de que estamos en la época de la posexperiencia, y así en la página 168 dice, pero si se miraban las cosas con un mínimo de inocencia, enseguida te dabas cuenta de que en el game se encontraba una pulsación casi en todas partes. Había algo que palpitaba, que vivía, que producía experiencia, que generaba la intensidad del sentido, que transmitía alma. Era difícil entender de dónde brotaba toda esa fuerza, dónde se encontraba guarecida esa pulsión, pero negarla habría sido de imbéciles. Bueno, se trata de haberle dado la vuelta, dice, al iceberg, y sobre todo aprovecharse del iceberg. Te aprovechas del hecho de que alguien haya ido a desenterrar la esencia de las cosas y la haya colocado sobre la superficie del mundo. Te aprovechas del hecho de tener una cómoda repleta de elementos esenciales fáciles de gestionar. Te aprovechas del hecho de que cualquier cosa que hayan puesto en esa cómoda comunica con todas las demás. Te aprovechas del hecho de que no hay alrededor sacerdotes tocando los huevos y realizas el único gesto que realmente el sistema parece sugerirte. Lo pones todo en marcha. Cruzas, relacionas, superpones, mezclas. Tienes a tu disposición células de realidad expuestas
de una forma simple y rápidamente utilizable, pero no te detienes a utilizarlas, te pones a trabajarlas. Me preguntaba cuando leía estas páginas, ¿para quién escribe Alessandro Barico? ¿Escribe para los mutantes digitales, para los nacidos ya en The Game, para los que han nacido y se han pasado horas y horas de su vida jugando con videojuegos de última generación? ¿Escribe para los viejunos que están totalmente desconectados de este mundo? ¿Escribe para los nostálgicos? ¿Escribe para los neomaclugianos? ¿Escribe para aquellos que han dejado ya de lado toda teoría crítica de la sociedad? ¿Para aquellos que ni siquiera se acercaron al marxismo ni al posmarxismo? ¿Escribe para los lectores de periódicos que ya no existen sino en formato digital? ¿O escribe para los aprovechados, ¿no? Para estos que se aprovechan del iceberg, que se aprovechan de las conexiones, que se aprovechan de las mezclas, que se aprovechan de la cómoda repleta de elementos esenciales y fáciles de gestionar? Yo creo que escribe únicamente para sí una especie de diario de mínimas investigaciones, de pequeñas reflexiones, de recorridos superficiales. No me parece mal reivindicar la superficialidad. En el fondo es algo tan antiguo como el famoso texto de Paul Valéry cuando dijo que lo más profundo es la piel. Ya Deleuze había insistido en la lógica del sentido y en la lógica de la sensación, había insistido en esa dimensión de la superficialidad, algo sobre lo que también le dio muchas vueltas Blumenberg en algunos de sus textos, pero aquí, o incluso Severo Sarduy, pero aquí esta superficialidad no es superficial, es sencillamente la banalidad, es decir, la banalidad de un pensamiento que es más flojo que lo que llamara Umberto Eco el cogito interruptus, es sencillamente la defensa de una suerte de mínima vibración, de una pulsión que dice que ha decidido llamar posexperiencia, y que sería lo que queda de la experiencia en la insurrección digital como una experiencia hija de la superficialidad que surge cuando vislumbramos un fenómeno banal e irritante como el multitasking, pero que es específico de nuestro tiempo. La posexperiencia señala es trabajosa, difícil, selectiva y desestabilizante, pero al final la diferencia es que, como imaginaba el siglo XX, la experiencia no va a ser la realización, la plenitud, la rotundidad, el sistema hecho realidad. La experiencia, por el contrario, es arrebato, exploración, pérdida de control, dispersión. Y es un rito de alejamiento. La experiencia es un movimiento, una huella, un cruce, y tiene que ver con una sensación de falta de permanencia o de volatilidad. Esto dice que es específico de la revolución digital y que la experiencia característica del siglo XX sería una experiencia plena, fundada, totalmente asentada. ¿De qué está hablando Barico? Es decir, ¿a qué se está refiriendo? ¿Qué es para él el siglo XX? Bueno, me entran ganas de sencillamente recomendar el libro El siglo. Bueno, no lo tenía pensado, pero lo tengo aquí justo enfrente en la estantería, de Alain Badiou, y El siglo con todas sus reflexiones sobre el hambre de realidad, pero también el siglo como el siglo del cubismo, el siglo del surrealismo, el siglo del futurismo, el siglo de las descomposiciones vanguardistas, el siglo del cuestionamiento del hipokeimenon, que lo encontramos en textos de Heidegger tempranos o en su reflexión sobre la época de la imagen del mundo. Es decir, el siglo del que está hablando, como el siglo de la experiencia del siglo XX, ni siquiera es el siglo XIX, ni siquiera es el siglo del romanticismo, ni tampoco estoy seguro que se esté refiriendo al siglo XVIII, parece que se estuviera refiriendo a la escolástica. Es decir, lo que ha hecho Alessandro Barico es crear un espantajo, crear un fraude preconceptual que sería un siglo XX de un concepto de experiencia que ya está analizado en Benjamin Adorno como la disolución de la experiencia, como la experiencia de la falta de experiencia. Eso lo tenemos en los textos del año 1903 de Simmel sobre las ciudades, y por tanto lo que aquí está diciendo, lo que está contando Alessandro Barico es una patraña total. Si quieres plantearlo de esa manera, es decir, que tienes que matizar mucho más cuál es el tipo de experiencia cognoscitiva, estética, de práctica política, de forma de articulación de la ciudad, qué modo de comprensión de lo comunitario se ha generado para que no sea sencillamente algo que se intenta vender porque lo que se está vendiendo es humo y una mercancía absolutamente desconcertante y falta de cualquier cualidad intelectual. Él podía decir, bueno, es que no quiero moverme en el plano de los elitistas, de los viejunos, de los reivindicadores de la antigua experiencia, pero no es ese en ningún caso ni el de prácticamente nadie, sino que sencillamente te subleva pensar que se puedan publicar libros de una calidad realmente tan penosa como la que es esta, y sobre todo en un libro que, bueno, sí va hablando de cómo esta posexperiencia genera consternación. Lo que más consternación genera son estas reflexiones, y sobre todo un juego en el que te enseñan
que lo que tienes que hacer es encontrar un muro en el que apoyarte y que no te pillen por la espalda, y que algunos están pensando en la vuelta de la querida frontera patria y que eso le parece perfecto y gracias. Bueno, es que Jackie sencillamente tiene un barullo tan grande que estas reflexiones sobre el muro lo que demuestran es también el atrincheramiento de una mente presuntamente expandida y absolutamente jibarizada, reducida a un homeland, es decir, a un espacio en el que lo que está defendiendo es esa especie de brinco, salto hacia adelante, hacia una pretendida revolución digital, que es una involución especialmente conceptual, que no analiza en qué situación nos encontramos, en esta post-experiencia de uno mismo, que él ve en las redes sociales, y que sobre todo es muy importante existir bajo la mirada de los otros, contar con testigos, hablar, mostrar y convertir retratos de ese misterio en objetos semovientes. Bueno, aquí sencillamente los libros de Boris Groys sobre lo que significa ser digital y cómo la vida no necesita ser elaborada, sino que estamos elaborando procesualmente la vida, es algo que se podría poner en relación. Bueno, insiste en que el siglo XX es un siglo de la profundidad y de lo auténtico, y que ahora esto ha sido sustituido por este mundo de superficialidad, que se está buscando una postura cero, que sería ese gesto del hombre, teclado, pantalla o monitor. Analiza luego del 2008 al 2016 de las apps, de las aplicaciones AlphaGo, a The Game, el mundo en el que vivimos y cómo en el 2008 se produce la quiebra de Lehman Brothers. Bueno, en este libro todas las cuestiones económicas no es que no estén tratadas, es que se pasan por alto porque no tienen ninguna perspectiva ni económica ni prácticamente ninguna posición mínimamente interesante en el plano del análisis político, del análisis de las construcciones sociales. Analiza la importancia que tienen las apps, los programas, Airbnb, como Barack Obama usó la tecnología a través del sitio web MyBo y cómo se apoyó sobre esas tecnologías para hacer su carrera presidencial, y también analiza cómo las aplicaciones gratuitas o ciertos espacios de la red son gratuitos porque venden nuestros datos. Aquí no se penetra, o sea, aquí a tratar de analizar qué supone la venta de datos, cuál es la minería de datos, cuál es la construcción de los parámetros de la personalidad, qué tipo de filtro burbuja, por emplear el texto de Lee Pariser, se está produciendo en nuestra época, o qué sé yo, el análisis que se hace en el libro Internet Nueva Respuesta, o los trabajos de Jason Lerner sobre la situación en la que nos encontramos. Todo eso evidentemente está dejado de lado. Aquí, como digo, no hay ni bibliografía, no hay ni discusión con ninguna de las teorías principales que se han producido sobre Internet, incluso de aquellos que participan en la propia revolución digital, sino que es este investigador de los fósiles que lo que ha hecho ha sido directamente un libro fósil, es decir, un libro que realmente no aporta nada, que nos recuerda a cosas que ya sabemos, que nació Uber, que está ahí la sharing economy, también tratar de pensar qué es lo que ha producido Uber y cuáles son las formas de destrucción del trabajo y de esclavización, de la precarización del trabajo contemporáneo, es algo que no viene a cuento. Pensé que ganaría algo de mínimo interés el libro cuando analiza la fundación del movimiento Cinque Stelle, del movimiento 5 estrellas, como algo vinculado con la insurrección digital y que permitió a una formación política de este tipo asaltar el Palacio del Poder, y como aparece de la mano de Beppe Grillo y de Gianroberto Casaleggio, un cómico y un programador de Olivetti. Y bueno, realmente nos habla de cómo realizaron una manifestación bajo el sofisticado nombre de A Tomar por Culo Day, y cómo van a convertirse en una comunidad los Grillini, que van a ir subiendo y van ascendiendo hasta convertirse en central. También toda esta parte que dedica a Cinque Stelle, que pensé que iba a ser interesante dado que el autor es italiano, también un fiasco, un bodrio, porque tampoco, aunque luego lo dice, sí, que han pactado con gente como la Liga Norte y que tienen de ministro a Salvini, pero eso ya no importa porque Barico parece que estuviera únicamente fascinado y abducido por The Game y por las maravillas que nos vendió Jobs, y por lo divertido que es la posición hombre, teclado, monitor, y como este gesto expande la mente, pero expande la mente aparentemente para no pensar nada, sino para decir absolutas idioteces. También le fascina que AlphaGo ganó por 4-1 al surcoreano Lee Sedol, que es o estaba en el número 1 de la clasificación mundial de Go, y nos habla aquí, bueno, de este tipo de inteligencia artificial. Bueno, habla de que hay algo como inteligencia artificial que no viene en ningún momento a comentar.
Nos señala que estamos en la época del individualismo de masas y que sobre todo la insurrección digital tiene el instinto de saltarse las mediaciones para tener un contacto directo con la realidad y desactivar a las élites. Bueno, aquí tenemos ya la teoría del inmediatismo y la teoría del presunto antielitismo, este elitismo antielitista propio de la revolución digital, que se establece una nueva conciencia de sí y que se puede pensar directamente. Bueno, ¿qué sea esto de pensar directamente? Lo voy a dejar de lado porque me parece una idiotez absolutamente abismal. Y como esta insurrección digital genera una nueva robustez del ego que antes estaba reservada a las élites y que ahora, por obra y gracia de la revolución digital, ha caído como el maná sobre esta población que vagaba por el valle de lágrimas que sería el desastroso y horrendo siglo XX. Es verdad que aparecen, dice luego, nuevas élites, como sería Zuckerberg, Bill Gates, Ancía, y también luego analiza la comparecencia de Zuckerberg ante el Senado, que parece que fuera como si Zuckerberg estuviera perdonando la vida a los senadores que eran unos completos idiotas. Se ve que él es el único que ha visto esto en televisión y que los demás no vimos a Zuckerberg tragando saliva y bebiendo agua con una cara totalmente robotizada, intentando explicar el tipo de estafa y el tipo de robo de los datos personales que habían realizado a través de empresas conectadas con Facebook, que sin embargo aquí parece que fuera algo que no importa nada porque realmente este era el apóstol de la nueva era que estaba perdonando la vida a unos viejunos que no se estaban enterando de nada. También habla de las incursiones políticas, vuelve sobre los 5 Stelle, hay multitud de cosas que las repite, las vuelve a repetir, es decir, ha escrito 330 y tantas páginas cuando esto daba en realidad para un artículo de periódico de 3000 palabras, que es lo que seguramente tenía en su cabeza antes de estirar para convertirlo en este bodrio absoluto, y de repente dice que habría que pensar en fenómenos como Podemos y lo importante que son las tecnologías en ellos. Bueno, un día después de haber perdido el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena, y después de haber perdido también la posibilidad de que Ángel Gabilondo, por lo menos la izquierda, Errejón y Ángel Gabilondo, estuvieran al frente de la Comunidad de Madrid, cuando nos tenemos por delante 4 años de cretinos al frente de la política municipal y autonómica en la ciudad en la que vivo, cuando va a llegar una mujer absolutamente delirante y demenciada, una tal Ayuso, va a ser segura con toda certeza la presidenta de la Comunidad de Madrid, y cuando otro fulano de la mano de la extrema derecha, Vox, va a hacerse con el Ayuntamiento de Madrid, solamente ver aquí que aparece la palabra Podemos ya me pone los nervios, porque sin duda si ha sido el uso de las tecnologías digitales, de la insurrección computacional, lo que permitía que ganara seguidores las formas de la política renovadora, lo que sabemos hoy es que se ha convertido en algo absolutamente apestoso. Es decir, que esta mañana entré a ver qué twitters tenía o si había escrito algo en Twitter Pablo Iglesias y silencio administrativo. Después de estar el día antes de las elecciones poniendo a caer de un burro la candidatura de Carmena e incitando que se votara a otro, es decir, socavando la posibilidad de que se ganara un concejal más o se tuvieran unos cuantos votos más para poder mantener el ayuntamiento y para poder ganar la Comunidad de Madrid, lo que tenemos hoy es a un movimiento, el movimiento Podemos, que capitalizó y se apropió de la indignación y del movimiento de los indignados, que pretendió ser la nueva política y que luego aplicó desde Vista Alegre prácticas estalinistas para finalmente purgar a toda la masa crítica que tenía dentro de sí y quedar rodeado únicamente de auténticos sinvergüenzas y de gente absolutamente repulsiva, que lo que ha hecho ha sido mostrarnos que esa mente aumentada, esa humanidad aumentada que presuntamente sería The Game, ¿no? Estos seguidores de Juego de Tronos lo que han hecho ha sido verdaderamente anunciarnos que Winter is coming, el invierno está llegando, ¿no? Y en pleno verano llega ese invierno que será el dominio de la derecha y de la extrema derecha a través de esta no revolución digital, sino contrarrevolución política generada desde las presuntas formas de nueva política que vendrían a criticar la casta, pero que finalmente lo que han hecho ha sido instalar un poder absolutamente degradado y que se basa en las vendetas y se basa en las venganzas y se basa en el miserabilismo y que tiene toda esa estrategia neomaquiavélica, pero que en realidad es de corta mira, de corto alcance y de una falta de cualidades intelectuales verdaderamente pasmosa. Bueno, aquí dice en la página 235 que los partidos del siglo XX estén destinados a ser derrotados por cualquier sujeto político más fluido. Bueno, lo que quiere decir aquí Alessandro Barico es que realmente no tiene ya ni pies ni cabeza. Bueno, va aquí hablándonos de la importancia que tiene entender que en la época de The Game un buen negocio es un negocio en el que hay un único jugador y ese único jugador eres tú, y que sobre todo inventaron desde Silicon Valley o toda esta contracultura californiana, creó juegos
que en realidad inventaban un nuevo mazo de naipes, juegos que no existían antes y que solamente tenían un único jugador, un juego narcisista, pero también el juego del que gana se lo lleva todo. Y aquí nos da una noticia en la página 243, que es que el siglo XX ha terminado. Bueno, menos mal, me enteré, gracias a Alessandro Barico, mil gracias, querido, por anunciarme que el siglo XX ha terminado y que tenemos ahora el siglo de la revolución tecnológica, que aunque van a violentar, dice, nuestra intimidad, parece que no pasa nada, porque realmente es bueno entregarnos a este juego, que todas las objeciones que se le han planteado son absolutas estupideces y que sí es la época de Donald Trump, pero que tiene otras muchas y maravillosas ventajas. Bueno, el libro... hay un momento, bueno, desde el principio es enorme y es largo y es tedioso y es repetitivo y tiene una prosa verdaderamente zarrapastrosa. Luego ya ofrece de repente los planos y las cartografías. Bueno, ahí ni siquiera tiene sentido discutirla, de los recorridos que hay entre el ordenador, la red, la historia, el smartphone, la inteligencia artificial y sus aplicaciones o sus formas de construcción política o social, y cómo se va produciendo lo que ahí llama el individualismo de masas, la postura cero, que sería el hombre teclado monitor, el ocaso de las élites, la desmaterialización, la posexperiencia, el redescubrimiento del todo, dice, ala ya. Luego, la parte final se titula Level Up Cometas, lo que queda de la verdad. Bueno, en el sentido aquí viene a decir que no pasa nada que haya desaparecido la verdad, sino que estamos en la época de la posverdad. Pero también señala que esta cuestión de la posverdad es algo que ya existía y que no tiene tanta importancia, y que The Game ha modificado el propio diseño de la verdad, y que lo que tenemos son verdades rápidas y una ingeniosa máquina de la verdad rápida, y esto le lleva a revisar pues también el sentido del storytelling. Una verdad rápida triunfa, dice, si consigue subir a la superficie antes y mejor que las verdades. El storytelling no es algo que confecciona o traviste o maquilla la realidad, es algo que forma parte de la realidad, es una parte de todas las cosas que son reales. Bueno, por aquí delante mío tengo siempre a la mano, ahora mismo no lo veo, pero sí que está por aquí el libro de Christian Salmon sobre el storytelling. Y bueno, hay que decir que evidentemente el libro de Christian Salmon sobre el modo en el que el storytelling reformatea nuestras mentes es fundamental. Es decir, es un libro crucial que tiene que ser analizado y que tiene que ser considerado, que tendría que ser tomado en cuenta cuando se habla del storytelling, para hablar de ese marketing empresarial, de las ideologías de la flexibilidad, de la forma en la que se asume la precarización. Y ese sí es un libro maravilloso, el libro de Christian Salmon, sobre todo porque con una prosa magistral, con una estructura argumental, con un trazado ensayístico en el mejor sentido del término, nos aproxima a ese fenómeno de los nuevos modos de la retórica y las nuevas construcciones políticas y ficcionales que están introduciendo reformateos de la mente y que nos llevan a asimilar mentiras en una construcción absolutamente viralizada de hegemonía. Ese es un ensayo crucial, el de Christian Salmon, y los que ha ido publicando más adelante como sus reflexiones sobre las nuevas formas de generación de un príncipe de maquiavélico contemporáneo, o lo que él llama las nuevas lecciones de Sherezade. Toda esa canibalización política contemporánea, esa nueva forma de construir mediáticamente el liderazgo mundial, son fundamentales. Pero aquí, nada, un parrafito de mierda sobre el storytelling y ya lo tenemos, ¿no? Nos dice que el storytelling es nombre que le damos a cualquier diseño capaz de darle a un hecho el perfil aerodinámico necesario para ponerse en movimiento. Aerodinámico, que cuando leía a veces el libro me entraban unas ganas de tirarlo por la ventana como diciendo a ver si vuela. Lo malo es que si le da este libro a alguien en la cabeza me denuncian inmediatamente y está ya la cosa perdida. Bueno, hay un capítulo que se llama Otros ultramundos, lo que queda del arte. Aquí ya entré sin ninguna esperanza, como los gladiadores, la Sharia una esperanza, perder toda esperanza. Cuenta, a veces se pone en plan hasta narrativo. Yo no he leído ninguna novela de él, pero como sea como narrador, igual que es como ensayista, esto debe ser absolutamente atufante. Dice que hay una serie de dos expertos en internet que le estaban contando lo que eran las redes sociales, pero él dice que es que él odia las redes sociales y que él no está en las redes sociales porque se dedica a escribir libros, realiza espectáculos, da clase y habla, incluso ha dirigido una película, y por lo tanto él no tiene ninguna necesidad de las redes sociales. Bueno, es que ya cuando leí esto me di cuenta de qué era lo que tenía entre manos, y qué era lo que tenía entre manos cuando ya me pareció un bodrio Los Bárbaros y cuando ya me pareció una catástrofe The Game.
Pues es en realidad un tipo que está haciendo una investigación fósil porque tiene la mente totalmente fosilizada, es decir, no tiene ninguna capacidad. Dice, es que escribo libros y por tanto yo odio las redes sociales. Yo no odio las redes sociales en ningún sentido. Como voy a odiar las redes sociales, las uso continuamente. Uso incluso esta red social, uso YouTube, Instagram, Twitter, Facebook. He tenido blog y he usado blog de una manera compulsiva, también Tumblr, aunque lo tengo más parado que yo que sé, que una moto sin gasolina. Es decir, me parece fundamental. Y eso no impide que escriba artículos para los periódicos, que dé clase o que dé más clases, que yo que sé, que un condenado a cadena perpetua, que escriba libros porque me divierte muchísimo hacerlo y que esté constantemente generando material anacronístico, tecnológicamente podríamos decir, pero me parece que se combinan, se maclan, hacen máquina los unos con los otros y que no hay ninguna cuestión que tenga que generar entre ellos un colapso absoluto. Pero en este caso no, es que soy alguien que odio las redes sociales, pero sin embargo tengo aquí un montón de tiempo o tengo un montón de rollo que soltar para hacer que la gente se maree leyendo este tipo de consideraciones absolutamente pues patateras que tengo entre manos. Resumo, dice en la página 310. Esto lo tenía que haber hecho en la primera para no haberse metido a este tipo de encomienda, este tipo de embajada, de crear todo este mogollón de páginas para no decir nada. Eran ultramundos caros, se refiere al arte, reservados a unos pocos privilegiados, lentos en su despliegue, complicados en su apertura, difíciles de alcanzar, unidos de manera inexorable al talento de algunos sacerdotes, casi nunca interactivos, escasas veces comunicantes unos con otros. Un auténtico millennial probablemente lo sintetizaría del siguiente modo: estaba claro que no funcionaban o que tenían problemas de batería. Bueno, un auténtico millennial, ya me dirás quién es un auténtico millennial, Barico no, pero tampoco creo que sepa ni de lo que está hablando. Nos dice que bueno, que ahora hay un mundo bilingüe, donde los viejos ultramundos, los libros, dialogan con las nuevas tecnologías. Esto es una verdad como para darle el premio Nobel de la astrofísica y que se vaya a otro planeta a ver si allí predica a los marcianos y les enseña alguna cosa de estas. Los ultramundos, nos dice, se han multiplicado y ahora toca abrirse paso a codazos para ser elegido. Vale, maravillosa idea, la de abrirse pasos a codazos, ¿no? Los viejos ultramundos han demostrado una resistencia coriácea más allá de cualquier expectativa y es la hora de darnos cuenta de que le damos a los niños los libros cuando dejan de jugar a la PlayStation y eso es todo. La mayor parte de las cosas valiosas del arte viven en The Game sin protección real. Bueno, escribe continuamente términos así con mayúsculas, como diciendo, esto es muy importante, lo voy a poner en mayúscula, y termina con 25 microtesis o microcagaditas de cabra que titula Contemporary Humanities, lo que queda por hacer. Bueno, y es un resumen de 10 páginas, bueno, 10 páginas no, es un resumen de unas 10 páginas de todo lo que ha dicho en las otras 300, que señala que la insurrección digital es un movimiento instintivo, que la insurrección digital no tenía ideología, ni sistema teórico, ni tampoco estética. Esto lo dice él, pero la idea de que no tiene sistema teórico, ni ideología, ni estética, como digo, basta leer los libros de Eric Sadin en caja negra sobre la revolución siliconiana para que nos demos cuenta de que todo esto que aquí él ha intentado tratar Eric Sadin lo trata con mucha más precisión y sobre todo nos enseña que claro que hay ideología, que claro que hay una estética. Es decir, aquí a la mano lo tengo, el libro de Ed Finn, La búsqueda del algoritmo, imaginación en la era de la informática y tantos libros que se podrían mencionar, nos enseñan que existe una ideología contemporánea y que también hay una estética de la revolución digital. Otra cosa es que uno la ignore, pero esto se cura leyendo. Es decir, tanto que dice, no, es que yo pertenezco a la fricción entre The Game y las viejas formas de los ultramundos. Pero ¿dónde están aquí los libros? ¿Dónde están las lecturas? ¿Qué, esa investigación fósil de alguien que dice que no está en las redes sociales, ¿en qué se basa? ¿Que te has reunido con 2 youtubers, según parece, que das clase en ese sitio, la escuela Holden o lo que sea, y que allí tienes contacto con gente joven que te ha suministrado información? Pero esto es sencillamente la pura cháchara. Es decir, que así hace libros, supongo, cualquier
cualquiera. En esa situación nos encontramos, es decir, estamos hablando de una falta de investigación y únicamente sí que tienes hecho un nombre, que has publicado unas novelas, que tienes unos contactos con unas editoriales y a través del mamoneo intelectual, como un sacerdote, pero como un sacerdote viejuno, como un sotanosaurio, consigues publicar un libro, pero un libro en el que sencillamente no se aporta nada, sino que se repiten cosas absolutamente banales, inerciales, que son más propias de una columna de un autor de 117 años. Esto es matusalenismo ideológico. Esto es la forma del pensamiento recalcitrante. Esto es el verdadero cogito interruptor. Es decir, esto es la podedumbre pseudointelectual. Pero no se trata ni siquiera del post-through, sino de la doxografía absoluta, es decir, de la falta de articulación intelectual. Es decir, no hay una estética, vale, porque tú lo digas. Aquí hay que estar comulgando con ruedas molinos. Si esto es el mundo de la revolución digital, bueno, pues ya no es ni siquiera Space Invaders. Por lo menos en Space Invaders estábamos disparando para que no nos tragaran esa especie de arañas, esos monstruitos que caían a través del monitor. Este es una especie de retorno a Pong, que también parece que a Barico como a mí nos marcó en la infancia, y está jugando al ping-pong, pero está jugando al ping-pong de Forrest Gump, es decir, ha puesto la tabla de pie y está jugando el solo cloc, 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 y así le luce el pelo, es decir, que sencillamente debe tener en la cabeza menos ideas que yo pelo. En el tercero dice que uno puede entender The Game solo si se tiene en cuenta el objetivo principal para el que nació, hacer que sea imposible la repetición de una tragedia como la del siglo XX. ¿Por qué? Es decir, ¿de dónde ha sacado esta conclusión? Es decir, The Game ha impedido el atentado del World Trade Center, The Game ha impedido la guerra de Irak, The Game ha impedido la viralización del terror, The Game ha impedido los desastres que se han perpetrado en Siria, tanto con ISIS cuanto contra la guerra desplegada contra ellos. The Game está impidiendo la muerte de tantos y tantos en el mundo. The Game está acabando con el sufrimiento y con las enfermedades. Es decir, la tragedia del siglo XX y esta especie de fetichismo de la tragedia, donde de repente aparece aquí los nazis matando judíos, todo este tipo de situaciones que son totalmente regresivas como fórmula conceptual, pero que en ningún caso están pensando el presente. Es decir, vivimos por fin en el fukuyamismo. Es decir, hemos conseguido entrar en The Game y The Game es nuestra época. Pero por favor, si estamos en la época del perfilado, de la dronificación, estamos en la época de la minería de datos, estamos en la época de lo que llaman en el libro sobre la teoría del dron, la ética del joystick, es decir, se está asesinando selectivamente a gente en el mundo, se está reinstaurando un régimen de censura y de repente estamos en el mejor de los mundos posibles. Esto es como una especie de Cándido de Voltaire, el mundo de Pangloss, es decir, estamos aquí en el mejor de los mundos posibles porque lo ha dicho un ensayista que ha hecho una especie de mínimo análisis de fósiles, que son las huellas que él mismo dejó en una playa que acababa de recorrer con la toallita al hombro, y realmente antes de meterse en esa playa calentuca del mar Mediterráneo, de esta tecnología que él imagina, antes de ponerse a navegar, antes de ponerse a conectar, antes de aprovecharse de todo, antes de abrirse paso a codazos con un ensayo tan poderoso como este, señala que todo lo que existía antes era un desastre. Claro, porque no podemos volver allí. Pero ¿quién quiere volver allí? Nadie. Pero ¿qué necesidad hay de describirlo como un desastre sin darte cuenta de los desastres que se están perpetrando en el propio tiempo del despliegue de la computación? Es decir, una cosa que sencillamente me tiene sublevado. Bueno, se señala que esta postura del hombre teclado pantalla es central y que esto lo descubrió o que se hizo visible con Steve Jobs presentando el iPhone el 9 de enero del 2007, que hemos escapado de un siglo atroz, de un tiempo atroz, y que la tesis 12, cualquier cosa que se piense sobre el game es un pensamiento inútil si no se parte de la premisa de que el game es nuestro seguro contra la pesadilla del siglo XX. El game y la digitalización y la computarización y la cibernética y las redes sociales impedirán el asesinato masivo, impedirán la destrucción, impedirán la enfermedad, permitirán que se acabe con la desigualdad económica, construirán una sociedad más justa. ¿Por qué? ¿De qué manera? Si es que sencillamente es indignante. Este es uno de los libros más indignos éticamente y más desastrosos intelectualmente que se han publicado en mucho tiempo, porque es indecente, es decir, porque sencillamente vende una completa falsedad. No es un fake, ni es post-truth, es una falsedad que alguien puede decir, pues es porque es un idiota que se cree el único y que ha descubierto un territorio único y que resulta que él tiene el mapa del tesoro y que acaba de descubrirlo, que es que todo es muy divertido, ¿no? Que esto es un juego, es decir, esta dimensión de gamificación que ni siquiera
es capaz de analizar lo que han sido los gamers, los teóricos de los juegos, lo presenta como si fuera la innovación radical que nos ofrece un mundo que finalmente no va a ser un mundo de desastre, de asesinatos, un mundo sin fricciones, por encima del cual iremos patinando con la mayor de las felicidades porque será tremendamente divertido. Este es un juego siniestro, es un juego intelectualmente siniestro y sobre todo es un juego que demuestra una enorme indecencia intelectual. Da igual que luego en tan pocas páginas repita las tesis, porque la tesis 17, donde nos habla de que hoy nos piden que dejemos nuestros mails y nos ponemos nerviosos, esa tesis 17 es una repetición de la tesis 12 que está publicada unas páginas más adelante, y la tesis 18 que fue el 9 de enero del 2007 cuando Steve Jobs bajó del escenario a presentar el iPhone, esa se repite y es la tesis 10, es decir, que es tan torpe el texto que repite lo que acaba de publicar 3 páginas antes en unas tesis que resulta que vienes a sintetizar y no tiene nada que sintetizar porque no hay ninguna organización conceptual. Dirá, es que soy muy superficial. No, hombre, no. Perdón, esta justificación de soy tonto a propósito o soy un cretino y lo hago deliberadamente, pues tampoco nos vas a hacer que comulguemos con ella porque sencillamente son una catástrofe. Dice sí, hacia el final, que el game es como un avión que está mal enfilado y que habría que enderezarlo y que hay que corregir su trayectoria. Y ahí ya viene el momento como ya más destartalado. Dice, hay que llevarlo a su época de madurez y necesitamos una cultura femenina, de saber humanista, de memoria no americana, de talentos formados en la derrota y de inteligencia que provengan de los márgenes. Bueno, necesitamos una cultura femenina, un saber humanista. Es que es tan absurdo y es tan la tontería. Claro que necesitamos del feminismo, es decir, no podemos prescindir de él, pero no solamente no podemos, no queremos prescindir de él, es fundamental en la construcción de la política y en la construcción del pensamiento contemporáneo. El humanismo, no quiero entrar a considerar a qué le llamas el humanismo después de las tonterías que ha ido escribiendo precedentemente, pero esta idea de algo que no sea americano, etcétera, etcétera, es de un libro que has titulado directamente The Game, que es un libro totalmente pseudo-californiano, es un libro de un acomplejado intelectual, es decir, es un libro de un tecnocateto, es decir, es el libro de un snob que me lo imagino pues flipando, hay que cosas más modernas escrito, ¿no? Escrito una cosa que es The Next, ¿no? Lo próximo, también como otro título suyo, es el ensayo sobre la mutación, es el ensayo, he nombrado todas las tecnologías, he hecho la historia completa de la revolución digital y ahora ya voy a decir que lo que necesitábamos era el feminismo. ¿Qué has dicho sobre eso en las 300 páginas precedentes? Nada. ¿Qué ha dicho sobre ese nuevo humanismo, sobre ese nuevo pensamiento crítico? Nada. Es decir, esto es sencillamente ya de final una guinda, es decir, a ver si convence a algún idiota, a otro idiota y ya se juntan dos y así hacemos toda una nueva tropa de bobos caminando todos hacia el precipicio, pero no hacia un precipicio que sea el precipicio de la época, el precipicio de su propia idiotez, es decir, se precipitan dentro de su falta de consistencia intelectual. Bueno, de repente dice que si no es así viviremos en un bucle sin perspectivas. Ese bucle es este libro, es decir, un libro que no tiene ninguna perspectiva, que no abre ninguna perspectiva porque es sencillamente algo que no merecería la pena ni haberse abierto. Yo tengo un defecto, entre otros, tengo muchos defectos, muchísimos. Tengo un defecto que empiezo a leer algo y no puedo sino terminarlo y que encima me pongo a subrayarlo. Es un libro que aporta tampoco que yo siempre hago un índice al final con ideas que me han parecido interesantes y que puedo sacar algo de ellas y sencillamente he puesto solamente 4 frases: performance, frontera, sí, seguí, marco, pero realmente este es un libro del que no se puede sacar nada salvo decir que es una bazofia y que es un libro, sí, en una editorial muy importante, bueno, importante que más da en qué editorial esté, en el que se dice que va a cristalizar un humanismo contemporáneo y que hay que terminar de construir el game de una manera que sea adecuada para los seres humanos, adecuado para ellos, y que hay que corregir el vuelo de The Game y que tenemos que ver el catálogo inmenso y que nos pasaríamos toda una vida simplemente recorriendo los títulos entre Los Simpson y Spinoza. Entre Los Simpson y Spinoza. Bueno, esto es una tontería. Sencillamente es que están por la S y no sé ni siquiera si Barico, supongo que sí, que Los Simpson lo habrá visto, no parece que haya sacado nada en conclusión de ese maravilloso programa. Evidentemente Spinoza sabe que existe, pero es demasiado espinoso para él y quiere hacer una historia de los humanos, de estas contemporary humanities. Bueno, lo que digo, un libro absolutamente flojo, un libro que es lo consideré incluso miserable, un libro de una pobreza intelectual absoluta
que no es ni una falsedad, ni un post-truth, ni un fake, ni siquiera superficial, no es ni extraordinariamente superficial, tampoco es divertido, es sencillamente un truño, es decir, un libro que tiene pixelado el planeta, evidentemente un planeta centrado en el que aparecería centrado a África y Europa, pero no se centra ni se descentra, sino que sencillamente divaga y repite lugares comunes, un libro burdamente perogrullesco. No lo recomiendo, no recomiendo su lectura, sencillamente señalo que es un libro que seguramente será aclamado y será aplaudido como un libro crucial de nuestra época, pero como digo, es un libro que a cualquiera que tenga un mínimo conocimiento o un mínimo interés por nuestra época se va a sentir, creo, bastante decepcionado, o por lo menos a mí me ha producido una enorme irritación.